Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana para los que no me conocéis todavía y hoy os traigo un vídeo súper especial. He estado buscando información durante muchísimo tiempo para que podáis conocer cómo se compra una vivienda en subasta aquí en España, porque hay bastantes mitos, la gente no tiene muy claro cómo se hace y piensan que en subasta realmente se puede encontrar algunas gangas súper baratas de precio, unas auténticas joyas y tesoros. ¿Realmente es así o no del todo? Lo sabréis después del vídeo de hoy, así que quedaros hasta el final. Hace unos escasos días aquí en España se ha publicado un nuevo BOE, el Boletín Oficial del Estado, donde salió un listado completo de las propiedades de las viviendas que hay, tanto casas, incluso hay garajes, trasteros, locales, apartamentos, dúplex, adosados, villas, lo que sea. De todo ha salido en ese nuevo listado y son viviendas subastadas, digamos, cositas subastadas por falta de pago. Subastas aquí en España se hacen por provincias. Por lo tanto, en cuanto vayáis a buscar un tipo de subasta o las propiedades, tendréis que seleccionar qué provincia es y ahí es cuando os saldrá el listado completo de propiedades que están subastadas y disponibles para adquirirlas. Lo primero que tenéis que saber es que hay 1001 páginas web. Yo he visto varias mientras que he estado indagando en esta información más detalle. He visto muchísimas páginas web que ponían los listados oficiales de subastas, pero realmente toda esta información la cogen de un único portal oficial, que es del Boletín Oficial del Estado, y es subastas.boe.es. Este de aquí, en este portal es donde os básicamente enseñan todas las propiedades que hay. ¿Cómo se suele hacer una subasta? Me imagino que es para muchísimos, es como una incógnita, no se sabe realmente cómo se accede uno a ello. Realmente es bastante sencillo, siempre y cuando cumpláis algunos requisitos. Es muy raro porque en algunos portales lo que indican es que tiene que ser un ciudadano español y poseer un DNI. Realmente no es así porque incluso un extranjero viviendo legalmente aquí en España, eso sí, tenéis que tener papeles, permiso de residencia y residir de forma legal aquí en el país. Por lo tanto, el extranjero también puede participar, no solamente el que tenga nacionalidad española. Por lo tanto, no entiendo por qué lo ponen así. Así que es un punto negativo para algunas páginas web que se ve que no están bastante bien informadas. Lo más importante que debéis tener son los papeles aquí, permiso de residencia, NIE, DNI, pasaporte, lo que tengáis. Después lo que tenéis que tener es estar dados de alta, obviamente, en Seguridad Social y tener un certificado digital. Un certificado digital es algo que se instala en vuestro ordenador para poder acceder a todas las administraciones públicas. Por ejemplo, para mirar cualquier cotización de seguridad social, buscar trabajo, pedir cualquier tipo de documento online, solicitar citas, modificar cualquier cosa. Para ello sirve el certificado digital, para entrar en administraciones públicas, en sus páginas web, para gestionar vuestros datos, básicamente pagar impuestos, lo que fuera. Entonces necesitáis tener esto también, obviamente una cuenta bancaria aquí en España. Después os explico por qué es. Dinero, ya no hace falta ni decirlo, si vais a adquirir alguna propiedad debéis disponer de suficiente dinero para ello. Básicamente estos serían como requisitos principales para poder acceder a la subasta. Tendréis que registraros en ese portal que yo os he indicado en las subastas del BOE. Y ahí mismo introducís vuestros datos con certificado digital. Cuando vayáis a buscar cualquier propiedad, las subastas se celebran durante un tiempo de 20 días más o menos. Ahora, el año pasado al menos era así. En cuanto se abre una subasta, dura 20 días. Durante esos 20 días podéis pujar, podéis empezar a poner vuestros precios y después de esos 20 días se cierra. Y el que haya dado pues más dinero obviamente es el que obtiene esta propiedad. Se rumorea, se dice, se aconseja de esperar hasta los últimos días para pujar porque primero van a estar todos los profesionales, los que están a la caza, ¿no? Los cazadores de gangas van a estar ahí, así que es mejor esperar hasta el último momento para poner vuestro granito de arena a ver si podéis conseguir esta propiedad. Pero antes de que lo hagáis,
hace falta poner un depósito bancario. Un depósito que depende del valor de la propiedad. Normalmente suele ser sobre un 5%, pero según lo que os cueste la propiedad. Si cuesta mucho dinero, obviamente este importe puede ser decenas de miles de euros, dependiendo del importe total. He estado indagando realmente de cómo es la situación ahora mismo. He estado mirando qué propiedades hay y realmente es muy complicado conseguir una ganga, una verdadera joya. No penséis que es tan fácil. Os voy a poner algunos ejemplos ahora mismo. Hay algunas casas, algunas viviendas, pisos mejor dicho, en Alicante, que tienen deudas por hipoteca, por ejemplo, y estas propiedades se venden, digamos, por 188.000 euros. Cuando vosotros vais a comparar los precios del mercado en esta zona, yo siempre recomiendo utilizar portales inmobiliarios como por ejemplo Idealista. Si ponéis ahí el domicilio, el que os saldrá en esa subasta, si ponéis esos datos, os sale más o menos cuánto es el valor de propiedad en esta casa, cuántos pisos, por ejemplo, hay, cuántas viviendas hay ahí, cuándo se construyó, por cuánto es el mínimo y el máximo precio de venta que se ha llegado a comprar en ese edificio mismo, digamos, o en este barrio, por ejemplo. Y se pudo ver de que el valor de la subasta, lo que pide en el precio de salida, es como 30.000 euros mayor de lo que se llegó a pagar ahí, porque la gente lo compraba por 150.000 euros más o menos. Después habían otros pisos también que tenían la misma historia. Aquí tenemos un piso en Alicante. Como veis, el valor de subasta son 127.200 euros, que es lo que piden. Y aquí hay descripción y dirección de la propiedad. Si la buscamos en Idealista, nos sale, sorpresa, sorpresa, entre 64 y 78.000 euros en esta zona. Toda la información del edificio también sale aquí. La siguiente propiedad, 95.178.000 euros piden por ella. Aquí tenéis el número catastral y toda la dirección. Y si la ponemos en Idealista, vemos que esta vivienda realmente vale entre 41.000 y 54.000 euros. Y a la derecha también están todos los datos para comprobar que realmente es la misma vivienda. Así que piden muchísimo más de lo que realmente vale. Por lo tanto, tener tantas molestias, pujar, arriesgarse de pagar muchísimo más de lo que realmente vale la propiedad, no siempre es algo lógico por hacer, no siempre es bueno de hacer, así que hay que tener mucho cuidado y pensar con muchísima cabeza, hay que hacerlo con decisión fría, despacio, para no perder muchísimo dinero para nada. Además, recuerdo que las subastas, después incluso si ganáis, algunas veces tardan hasta 2 meses y medio, algunas personas han esperado meses y meses y meses para tener este tipo de propiedad, para tener la documentación lista como los nuevos propietarios de este inmueble. Por lo tanto, no es todo tan fácil. A la hora de coger una vivienda a través de una subasta, lo que tenéis que pensar es que no siempre puedes ver cómo es la vivienda y no tenéis la opción de visitar esta vivienda, tenerlo siempre presente. A la hora de buscar una propiedad con una agencia inmobiliaria, siempre podéis ir a visitar la casa las veces que queráis con ellos, os podrán explicar todo, podréis ver el estado real de la casa, calcular cuánto dinero más o menos necesitáis para arreglarla o si no la necesitáis arreglar para nada, y está todo a vuestro gusto. Todo esto lo podréis valorar antes de tomar la decisión. Tranquilamente además, pero aquí en la subasta solo veis un tanto por ciento de información y muchísimas veces los inversores que lo suelen hacer, los agentes inmobiliarios, la gente que suele estar en subastas, recomiendan siempre pensar en lo peor, siempre recomiendan coger lo máximo, pensar que la casa estará destrozada, en malas condiciones, que habrá que repintar, rehacer las paredes, alicatarlo, poner baldosas, suelos, muebles, todo. Siempre hay que pensar en lo peor en estos casos y acertarás, por desgracia. No siempre es el caso, pero cuando no hay fotos, por algo es para no espantar básicamente a la gente. También el tema de ocupas os quiero comentar. Los ocupas en este caso es muy diferente que cuando ocupas están en vuestra propiedad ya. ¿Por qué? Porque aquí la ley es muy interesante.
Y obviamente hay atajos por los que la gente se aprovecha y se meten de ocupas en viviendas ajenas y después hasta que no sale el juicio, básicamente no se van de ahí, al no ser que le ofrezcáis mucho dinero, entonces todavía se lo pueden pensar, pero la casa estará destrozadísima. Aquí el caso es diferente. Si en el caso anterior el juez puede tardar 1 año, 2 años en desalojar, en dar la orden de desalojo oficial para los ocupas, cuando se trata de una vivienda que tiene un proceso judicial abierto de un embargo o de impagos, de lo que sea, cuando le llevan el juzgado como tal, en este caso se mueven súper rápido, sorpresa, sorpresa, porque esta vivienda como que ya está ahí, es medio suya, o es del banco que le ha pasado a la propiedad de justicia y necesitan quitársela del medio muy rápido. Entonces es su deber entregárosla sin ocupas, en el caso de que las haya ahí. Y en este caso, después de que vosotros, por ejemplo, en la subasta os dicen, habéis ganado, pues pagáis el dinero que tenéis que pagar y unos meses puede tardar, si es verano puede tardar un poco más porque julio y agosto son meses cuando menos funcionarios trabajan y es todo muy lento, se paraliza todo básicamente y se retoma a partir de septiembre. Entonces puede tardar un poquito más, pero realmente el tema de ocupas se mueve muy rápido en casas subastadas. En un plazo más o menos de 2 semanas como mucho, 1 o 2 semanas, hay una orden judicial con la que ya se desalojan básicamente los ocupas de esta casa. ¿Cómo podéis saber si hay ocupas en una propiedad o no antes de comprarla por subasta? No lo podéis saber. Es imposible saberlo porque no se indica en ningún lado. Es una sorpresa, es una lotería que os vais a llevar a la hora de comprar una propiedad. Nunca lo dicen porque la gente no tiende a arriesgarse y buscan otras propiedades entonces. Y como lo quieren quitar del medio, pues muchas veces no está disponible toda la información en este caso. También lo que tenéis que saber es que muchísimas de esas casas de propiedades obviamente arrastran deudas, si no, no estarían embargadas. Y muchas personas lo que decían antes es que vale, en este caso, si por ejemplo la vivienda vale, digamos, 30.000 euros, pongamos, y hay una deuda de 20.000, ¿qué pasa? Entonces yo tengo que pagar los 50.000 euros. Otros decían que no es cierto, que lo que vosotros tenéis que pagar es el precio que sale ya, el que habéis ganado, la puja, ¿no? La subasta. Digamos que habéis ganado por 100.000 euros. La subasta de la casa será vuestra. Habéis dejado un depósito con antelación de 5%, como ya hemos comentado, que son 5.000 euros básicamente en este caso. Y la deuda era de 20.000. Pues estos 20.000 se los va a quedar, se van a restar del importe que vosotros vais a pagar en total. Así que no tendréis que pagar nada más que el importe por el que habéis ganado la puja. Eso también es muy importante de decir para que la gente no se confunda. ¿Qué puede ser la deuda? La deuda, por ejemplo, puede ser algo tan simple que se deba a la agencia tributaria, que se deba dinero a Hacienda, yo qué sé, cuotas pendientes por pagar. Sobre todo tenéis que tener cuidado si, por ejemplo, son deudas de la comunidad, de los gastos de comunidad de propietarios, que todo esto después lo tendrá que pagar el nuevo propietario de esta vivienda. Entonces una cosa es cuando son deudas de la persona, agencia tributaria y todo eso se deduce del importe que vosotros básicamente habéis pagado a este organismo, a esta administración que subasta la casa. Pero por ejemplo si son deudas con comunidad, como ya he comentado, en este caso vosotros tendréis que cubrir estos gastos, así que es bastante complicado. No es tan fácil como parece. Tenéis que leer súper bien, atentamente, lentamente todo lo que hay, porque pone claramente qué es la deuda, cuánto es la cantidad, cuánto se reclama, por qué, todo, cómo es la vivienda, si se puede edificar, si es una parcela, todo está puesto ahí. También os quería comentar qué propiedades más puede haber. No os penséis que vais a entrar en la subasta, por ejemplo, de vuestra provincia, que en este caso sería la provincia de Alicante, donde vivimos nosotros. Cuando entráis en la subasta de provincia de Alicante, no todo lo que sale son viviendas, ¿vale? Tened muchísimo cuidado, leed bien lo que es, qué deudas trae, qué es lo que es, toda la descripción, porque muchísimos de ellos son, por ejemplo, trasteros, sobre todo si veis un importe bajo de hasta 10.000 euros, hasta 20.000 euros, suelen ser trasteros, plazas de garaje,
algún, no sé, una parcela puede haber también. Lo más curioso es que en estas subastas algunas veces podéis ver cosas random, cosas sin sentido, como por ejemplo, se subasta 50% de un garaje, ¿vale? ¿Quién se va a comprar un 50% de un garaje? Y la otra 50, ¿dónde está? ¿Quién es el propietario? ¿Cómo sería? No sé, dividirían el garaje por la mitad, o dirían esta mitad es tuya, esta mitad es mía, o yo te compro tu mitad, o qué es lo que pasa con esa mitad. Entonces la gente obviamente esto no lo van a adquirir. También lo mismo pasa con locales o con parcelas. Hay algunas parcelas, incluso aquí en Alicante o en Calpe, por ejemplo, que son parcelas que parecen estar bien, pero después se puede ver de que no se puede construir una casa en ella, que se ve que algunas personas también lo han comprado pensando que sí, se han equivocado, se les ha dicho que no y después pues lo están subastando o no lo han podido pagar y se lo subastan. Y pues se venden cosas así raras como 29% de una parcela, también lo he visto hace poco. Y vale, ¿qué hago yo con un 29% de la parcela? ¿Cómo se va a dividir? Es que son cosas que están ahí muertas de risa, que llevan mucho tiempo ahí, pueden estar años ahí cada 2 por 3 volviendo y nadie los quiere. Realmente auténticas gangas hay poquita cosa y tenéis que ser muy rápidos, muy astutos, tenéis que hacerlo muy bien para conseguirlo. ¿Se puede hacer? Sí, pero mirad siempre, mi consejo es mirad siempre lo que vale propiedad en esta zona. Intentad si podéis llegar al sitio, podéis mirar al menos, no podéis entrar dentro, ¿vale? Pero sí que podéis mirar alrededor cómo es el edificio, sabiendo qué piso, qué planta es, podéis preguntar a los vecinos, por ejemplo, eso no lo prohíbe nadie. Podéis mirar así la urbanización, todo lo que podéis ver es legal, ¿sabéis? Aunque no podáis entrar al piso, todo lo que veis a vuestro alrededor, no hay ningún problema que lo podáis conocer. Hablar con los vecinos tampoco prohíbe a nadie. Y así conocer más o menos en qué estado puede estar la propiedad, qué problemas puede haber, cómo es la casa, si es vieja, si hay grietas, si no, cómo están las ventanas, en qué condición está el tejado, la terraza. Todo más o menos lo podéis ver para planificar cuánto dinero os puede costar arreglarlo, porque tampoco os conviene meteros en una subasta si al final vais a pagar mucho más de lo que sería comprarlo a través de una agencia inmobiliaria o buscarlo en Idealista, en Fotocasa, en cualquier otro, decenas de portales que existen con ofertas inmobiliarias aquí, en toda España básicamente. Incluso a veces os saldrá más rentable, menos problemas, no habrá ocupas dentro, sabréis exactamente lo que tenéis que pagar y encima podéis negociar un poquito. Y el proceso será muchísimo más rápido de lo que tardaría una subasta. Os evitaréis muchísimos problemas. Y sabéis exactamente lo que compráis y no en una subasta que podéis comprar, como en mi país se dice, un gato en la bolsa, ¿no? Que es como una sorpresa, que nunca sabéis qué es lo que va a pasar. Puede ser una cosa buena y puede ser no tanto. Así que tened cuidado muchísimo con las subastas, lo podéis intentar, lo podéis hacer. Por cierto, si decidís empujar en una subasta y ponéis el 5% del depósito bancario, en el caso de que vosotros no ganéis esa subasta, ese dinero no se va a ningún lado, ¿vale? Ese dinero os lo van a devolver, pero no la subasta en sí, porque este dinero se deposita en la cuenta del juzgado o del banco, que es el que subasta esa casa, de alguna de Suma, de agencia tributaria, de Guardia Civil, Policía Nacional, no sé, el organismo que subasta esta propiedad, esta vivienda. Ellos os devolverán el importe, pero también una vez que termine la subasta, están esos 20 días, una vez que termina la subasta y no habéis ganado, pueden tardar incluso un mes, por ejemplo, un mes y medio, 2 meses, 2 meses y medio, si os metéis en verano, en las fechas de verano que hemos dicho, que son las peores fechas para mirar las subastas. Y os devolverán todo el importe entero a vuestra cuenta bancaria desde donde habéis hecho el depósito. Así que no perdéis nada por probarlo. Es muy difícil conseguir un auténtico tesoro en las subastas. Hay más cosas irracionales que no son lógicas para nada, como las que os he comentado: 29% de parcela, 50% de garaje, 30% de un local o de edificio a medio construir. Pues son cosas así, así que
hay que tener mucha paciencia, mirarlo bien. Y por ese mismo motivo muchas personas no se meten en subastas, al no ser que se dediquen a comprar propiedades por lo barato y después invertir dinero en ellas, alquilarlas de corta estancia o de larga temporada o revenderlas por más caro después. Al no ser que la gente haga negocio con esto, sinceramente no suelen hacerlo a través de subastas de ese tipo oficiales del Estado, porque es bastante difícil conseguir algo que realmente merezca la pena. Creo que hemos cubierto casi todo lo principal, lo más importante que debéis saber sobre subastas aquí en España. Se hacen cada cierto tiempo de forma periódica y se publican, como ya he comentado, por provincias, y en ese listado oficial, en esa página oficial, podéis ver toda la información. Si os ha quedado alguna dudilla más, ponedmelo aquí en comentarios y os intentaré contestar a la mayor brevedad posible. Os deseo un estupendo domingo y nosotros nos vemos ya mañana con más noticias de última hora desde España. Adiós.